Alumnos y alumnas de cuarto año C, hoy vamos a ver un temita nuevo, continuación de corriente alterna que habíamos comenzado a ver, que les dejé el apunte. Hoy vamos a ver quizás más una parte práctica, vamos a empezar a esos conceptos que vimos, esa fórmula, empezar a aplicarla a los distintos ejercicios y bueno, vamos a pasar a resolverlo. Lo que vamos a ver y lo que ven acá ustedes es un circuito resistivo que ahora en lugar de aplicarle corriente continua le aplicamos corriente alterna. ¿Qué le mostré en el otro video? Le mostré un generador de corriente alterna y le mostré esta fórmula. Esto es volt en la unidad. Pero para que usted sepa, le mostré esta fórmula. Una forma resumida. Esto era voltaje pico, siempre voltaje pico. Esto es una onda senoidal. ¿Por qué? Porque la señal que se genera en la alterna es una señal senoidal. Omega, hay que tengan en cuenta una cosa. Hay que saber diferenciar de lo que es omega de lo que es F. Omega es frecuencia angular y F es frecuencia sola. Esas palabritas muchas veces confunden y tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Que frecuencia angular es 2pi por F, que es la frecuencia que ustedes comúnmente conocen, que es la inversa del periodo. Pero es un dato para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos 50 de voltaje pico y tenemos omega, en este caso tenemos que vale 2. ¿2 qué? Radianes sobre segundo. Fíjense que la frecuencia que nosotros conocíamos en valor en hertz, en este caso es radianes sobre segundo. Esto tiene que ver porque como la corriente alterna hace semiciclos positivos y semiciclos negativos, eso se puede ver en un círculo. Seguramente que más en matemática lo deben haber desarrollado. Entonces, un círculo de radio unitario se puede representar en una onda senoidal. Por eso es el tema de los radianes sobre segundo. Es más de un círculo. Bien, entonces tenemos un circuito resistivo cuya fuente de alimentación es esta. Una que tiene una alterna, con un determinado voltaje pico y un determinado omega y el valor de T. Que el valor de T es un valor que, como vimos en el capacitor, no tiene un valor fijo, sino depende del tiempo, en qué instante del tiempo se va desarrollando. Esta fórmula, así como la ven, me permite graficar la onda senoidal, que nosotros vemos la corriente alterna, para que vean. No vamos a desarrollarlo igual que en el capacitor, sino simplemente vamos a enumerar porque si nos van a servir datos de acá para resolver los ejercicios. Bien, fíjense, tenemos una corriente alterna y una resistencia, alimentando una resistencia. ¿Qué observamos acá? Si nosotros hiciéramos una gráfica, como le vuelvo a repetir, no haciendo punto por punto, sino ya directamente, vemos que hay un voltaje y una corriente senoidal con semiciclos positivos y con semiciclos negativos. Fíjense que el del voltaje es un semiciclo positivo y un semiciclo negativo mayor que el de la corriente. ¿Esto es por qué? ¿Por qué? Porque la resistencia se supone que es un valor mayor de un ohm, vamos a suponer que un valor mayor de un ohm. Por lo tanto, la corriente siempre es más chica que el valor del voltaje. Ahora bien, ¿en qué caso serían iguales el voltaje, la amplitud del voltaje? Recuerden que esto es amplitud, recuerden, ¿no es cierto? O voltaje pico, y esta es la corriente pico. ¿En qué caso la corriente pico, o sea, esta amplitud, sería igual a la del voltaje pico? En el caso que una resistencia sea igual a 1 ohm. Nada más, pero muy raro que suceda eso, siempre el valor de la resistencia es mayor, por lo tanto se van a encontrar con este gráfico. Fíjense que donde empieza el voltaje y empieza la corriente, cruzan por cero ambos y terminan los dos en el mismo lugar. En ese caso se dice que la tensión y la corriente están en fase. Es una característica muy importante tenerlo en cuenta, y esto anótenlo bien. La tensión y la corriente están en fase. Eso significa que la corriente empieza y la tensión empieza, los dos cruzan por cero y terminan. O sea, comienzan y terminan en el mismo momento, en el mismo tiempo. Comienzan en cero y terminan en un tiempo determinado. No están desfasadas, no están corridas, que ya vamos a ver después que un capacitor y un inductor sí, y se empieza a complicar un poquito más, pero si le vamos agarrando la mano no. Entonces en este caso observamos que no. ¿Siempre pasa eso? ¿Una resistencia? Sí. Por eso un elemento resistivo como una resistencia no desfasa la corriente de la tensión, sino siempre se mantiene en el mismo lugar. Ya vamos a ver para qué sirve esto del desfasaje. Pero ahora quiero que entiendan este concepto, que no se corren, sino están en el mismo lugar. ¿No es cierto? Entonces la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué fórmula tenemos? La de la ley de Ohm, por eso le hice un otro asterisco ahí. La ley de Ohm, la tensión aquí es igual a I por R. Si tenemos la tensión pico, ¿a qué va a ser igual? A la corriente pico por la resistencia. La resistencia es un solo valor, no cambia, no hay resistencia pico, resistencia media, no hay. Después tenemos la tensión eficaz,
que es BRMS, que es la corriente eficaz por la resistencia, y con el valor medio sucede exactamente lo mismo. Ley de Ohm, para obtener lo que es una tensión en función de la corriente y la resistencia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo sencillo para que ustedes lo entiendan a continuación de lo otro. Tenemos una fuente de tensión que tiene estos valores con una resistencia de 10 ohm. ¿Qué tenemos que calcular? La corriente pico y la corriente eficaz. Y podemos también calcular la corriente, ya que estamos, la corriente pico-pico, que no la sabemos. Y después vamos a graficarla. ¿Qué hacemos? Nos fijamos, para comenzar, siempre nos fijamos en nuestra fuente. ¿Qué tenemos de datos en esta fuente? Un 100. ¿Qué es el 100? El valor pico. Acá está mal. Es 100. El valor pico. Me confundí porque le puse el valor de esto. Es 100. El valor pico. ¿No es cierto? ¿Y qué más tenemos como dato? El omega. Frecuencia angular. 2 radianes sobre segundo. Entonces esto lo tenemos como dato en mi fuente. No hay nada extraño hasta ahora. Bien. Ya ahí ya no tenemos más nada como dato. Ya ahí empezamos a calcular. Y nos fijamos en los conceptos. Voltaje pico a pico. Era fácil. ¿Qué era el voltaje pico a pico? 2 veces el voltaje pico. 2 por BP. Si acá tenemos que el voltaje, que le volví a cometer el error, es 100 voltios, el voltaje pico, 2 por 100 voltios es 200 voltios. Claro, porque tenemos que mi voltaje pico es 100 voltios, el voltaje pico pico es el doble, 200 voltios. ¿No es cierto? Bien. Entonces ya tenemos el voltaje pico pico. ¿Cómo calculamos la corriente? Que no la había calculado porque ahora me doy cuenta. Corriente pico pico. Por ley de Ohm va a ser tensión pico a pico sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la tensión? 200, tensión pico pico, 220. 200 voltios. Dividido 10 ohm. ¿Cuánto es esto? 200 es 20. Entonces 20 amperes es la corriente pico a pico. Bien. Si queremos seguir calculándolo, como nos pide el ejercicio, podemos calcular la tensión eficaz. La tensión eficaz por fórmula era tensión pico sobre raíz de 2. Si no, fíjense en el apunte que está escrito. Tensión pico, ¿cuánto es? 100 voltios, la teníamos como dato. Dividido raíz de 2 me da 35,35 voltios. Si lo hacemos con la calculadora me da este valor. Bien, hemos obtenido la tensión eficaz de este ejercicio. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente eficaz? Y dividimos tensión sobre la resistencia, 35,35 dividido 10 ohm, y me da la corriente eficaz, ¿no es cierto? Y por último, como habíamos calculado, dejé el último para el más fácil, habíamos calculado la tensión pico, que era 100 voltios, acá yo me volví a confundir porque tomé los valores, entonces va a ser 100 voltios, que es la tensión pico, dividido 10. 100 voltios dividido 10 es 10 amperes. Entonces tengo que mi corriente es de 10 amperes, mi corriente pico. Acá lo corregí. ¿Por qué? Porque se los voy a volver a explicar. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos datos, como ustedes ven, fíjense, vamos a pasar a graficar. Primero grafico la forma de onda de la tensión. No hace falta ir punto por punto. Comienzo, esta es la tensión, la más grande. ¿Cuál es el voltaje pico? Recuerden que el voltaje pico está acá, 100 voltios. Voltaje pico, 100 voltios. Perfecto. ¿Cuál es el valor de la tensión eficaz? 35,35. La tensión eficaz se representa con una línea, es algo constante la tensión eficaz. La tensión eficaz es 35,35. Es decir, que lo que yo estoy midiendo con el tester, eso es la tensión eficaz, lo que yo mido con el tester es una línea incontinua. Es una tensión como si fuera continua. En realidad no es lo que estoy midiendo 35, sino es un equivalente a lo que fuera el voltaje de la corriente alterna, lo que estoy midiendo con el tester. Y se representa de esta forma, como si fuera una continua, 35,35 voltios. Hacemos lo mismo con la corriente. ¿Cuál es la corriente pico? Que la calculamos acá, 10 amperes. Acá está, la corriente pico es 10 amperes. Fíjense que es más chico. ¿Por qué es más chico? Era 100 y este era 10, por la resistencia que valía 10. Entonces tenemos la corriente pico que es 10 amperes. ¿Y cuál es la corriente eficaz? 3,53. La corriente eficaz es esta línea horizontal que va acá, esta que está en línea en punto, ahí. Es una línea que simula como si fuera lo que yo mido con el tester, voy a medir la eficaz, no voy a medir el valor pico. Entonces de esta forma represento en el diagrama, en un dibujo, lo que es la tensión pico, la tensión eficaz, corriente pico y corriente eficaz, de lo que es un circuito resistivo. ¿Siempre va a pasar a ser así? Sí, siempre va a pasar así. Más adelante vamos a ver lo que es un circuito inductivo. Este es un circuito resistivo puro, porque tiene resistencia sola. Luego más adelante vamos a ver circuito inductivo puro, vamos a ver cómo hay un corrimiento de fase, después un
capacitivo puro como también un corrimiento de fase entre la tensión y la corriente, y ya después vamos a ver la mezcla, qué sucede con una resistencia y un inductor en serie, una resistencia y un capacitor en serie, cómo se van comportando. Pero la idea básica es empezar con esto para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Bueno, espero que le hayan entendido a esto. Por último, quería mostrarle un ejemplo para que lo entiendan aún mejor a esto de lo que es tensión pico y tensión eficaz. Quería mostrarle un ejemplo de lo que vemos cotidianamente. Un ejemplo de esto es medir la tensión con un tester de un enchufe de un toma corriente de un hogar, de una casa, de su casa puede ser. Entonces van, conectan bien el tester, miden en un toma corriente y ¿qué le va a figurar? Le va a figurar 220 voltios. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero vamos a tomar el famoso 220 voltios. ¿Qué estoy midiendo ahí? Estoy midiendo una tensión eficaz. Entonces estoy midiendo el famoso BRMS, tensión eficaz. Son las siglas en inglés, RMS, 220 voltios. Que en mi gráfica yo lo vería como una línea, si lo tuviera que representar, una línea en continuo, BRMS igual a 220 voltios. Pero ahora, ¿cómo? Si la alterna es un semiciclo positivo y es un semiciclo negativo. Claro, pero con el tester yo no estoy midiendo este pico ni este pico negativo. Estoy midiendo mi valor eficaz, mi equivalente. Por eso, como les decía, no es lo mismo. Pero puedo calcularlo, cuánto tiene esa tensión eficaz, el semiciclo, el valor pico de la onda que se genera en un toma corriente. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, tengo la fórmula, que la tensión eficaz es el voltaje pico sobre la raíz de 2. Este dato ya lo tengo, 220. Y este, bueno, ya lo tengo, la raíz de 2, que es 1,41. Despejo BP. Al despejar BP, esto que está dividiendo pasa multiplicando y me queda esta fórmula. Entonces me queda esta fórmula, BRMS 220 por raíz de 2 o por 1 me da 310 voltios. Es decir que este valor pico de la corriente alterna es 300, aproximadamente, a lo mejor le da con coma, yo lo redondeé, 310 voltios. Entonces de esta manera observamos que lo que medimos con el tester no es el valor pico de la onda senoidal, sino simplemente es un valor equivalente. ¿Sí lo puedo calcular? Sí, lo calculé. 310 y menos 310 voltios. Eso quería aclararle la diferencia entre tensión pico y tensión eficaz. Obviamente, si calculara la tensión pico a pico, sería todo esto, sería el BPP, sería 310 voltios por 2, serían 620 voltios pico a pico que tendría en un ciclo, en una tensión alterna. ¿Cuál es la otra de que le puedo agregar también para que ustedes tengan idea? Entre acá y acá podría calcular el periodo. ¿Y cómo calcularía el periodo? Yo sé que la frecuencia no frecuencia angular, de la corriente alterna en mi casa la tengo 50 Hz, entonces, ¿qué haría? Para calcular el periodo sería 1 sobre 50 Hz. Y ahí me daría el famoso periodo. ¿Puedo calcular también la omega, frecuencia angular? Sí. ¿Cómo? 2pi por f. 2pi por f. ¿Cuánto vale f? 50 Hz. Entonces ven cómo yo con los datos que ya tengo de la corriente, ya puedo calcular todo lo otro. En un simple ejemplo que lo vemos cotidianamente, o sea, no lo vemos, pero sabemos que estamos en presencia de la corriente alterna de casa. Bueno, todo esto vamos a seguir estudiándolo porque ya involucra lo que es corriente alterna. Espero que toda la clase de hoy le hayan entendido. Si no, cualquier duda me consultan por privado o organizamos una clase virtual para que lo entiendan mejor. Que anden muy bien.